Bueno, buenas noches a todos los compañeros. Mi grupo está conformado por Cindy Galeano Guerrero, Yuri Ortega Soraca, Marley Vargas Paldomino y este es su servidor que les habla, Jorge Andrés Sánchez Hoyos. El día de hoy vamos a explicar, a socializar un ejercicio que nos permitirá entender con mayor precisión lo que son los macroinductores de valor. ¿Listo? Macroinductores de valor. El ejercicio que teníamos pensado socializar directamente en clase, pero que por motivos de tiempo vamos a hacerlo en esta modalidad de video, es el siguiente. Dice, la empresa Cielo Raso del Sino SAS cuenta con unos activos por valor de 1.500. Considera adecuado un nivel de endeudamiento del 45% y cuya deuda tiene un costo del 22% anual antes de impuestos. Si los propietarios esperan obtener una rentabilidad sobre el patrimonio del 28%, después de impuestos y una tasa impositiva del 35%, ¿cuál será el costo promedio ponderado de capital? ¿Ok? Para hacer este proceso, yo realicé una estructura en Excel que nos permitirá entender cómo se obtiene en primera instancia el costo de capital. Como ustedes pueden ver acá, el costo de capital nos dice que es el 22%. ¿Cómo encontramos el costo de capital? Costo de capital lo encontramos sumando las ponderaciones tanto de pasivos como de patrimonios. Como vemos en el ejercicio, nos muestran, ¿cierto?, que el pasivo tiene una estructura de 45% y un patrimonio del 55%, donde el costo después de impuestos de este pasivo, acá lo representamos como 22%, multiplicado por 1 menos la tasa impositiva, ¿cierto? Acá en el ejercicio vemos el 14% y vemos cómo lo obtenemos. Acá yo me permití poder mostrar la información necesaria para darle solución a dicho ejercicio. Tenemos el costo de la deuda que es el 20%, los activos que son de 1.500, el nivel de endeudamiento que es de 45%, la rentabilidad esperada del 28% y la tasa impositiva del 35%. Como ustedes pueden ver, las celdas que están seleccionadas, ¿cierto?, son las que se ven inmersas en este proceso para encontrar el costo después de impuestos. Como dice la fórmula, ¿cierto?, D1, que es el costo de la deuda del 22% multiplicado por 1 menos T, que en este caso T hace referencia a la tasa impositiva, lo cual nos da un 14%. Este 28% sale de la rentabilidad esperada que tiene la empresa como tal, ¿cierto? Este 6% se obtiene de multiplicar la estructura del pasivo, que es el 45%, por el costo después de impuestos del pasivo, nos da un 6%. De igual manera, para el patrimonio también sale de multiplicar la estructura del patrimonio multiplicado, en este caso, por la rentabilidad esperada de la empresa, para un total de 15%. Esta información o el costo de capital surge de sumar la ponderación del pasivo más el patrimonio. Para este caso nos da un 22%. ¿Ok? Ahí estamos resolviendo la primera pregunta de nuestro ejercicio, que cuál será el costo promedio ponderado de capital. Aquí lo tenemos, el 22%. Continuando con esto, acá vemos, nos encontramos con estas siglas que nos identifican la utilidad operativa después de impuestos. ¿Para qué vamos a hallar esto? Vamos a hallar esta información para luego darle respuesta a una pregunta que nos hace en el ejercicio, que es cuál es la rentabilidad del patrimonio y cuál es la rentabilidad de los activos. ¿Ok? Entonces, la utilidad operativa después de impuestos. ¿Cómo hallamos la utilidad operativa después de impuestos? Ok, para hallarla tenemos que tener cuántos son los activos y cuál es el costo de capital. Acá tenemos los activos y acá tenemos el costo de capital, y lo que hacemos es multiplicar los activos por el costo de capital y esto nos da la utilidad operativa después de impuestos. Bien, ¿para qué necesitamos la utilidad operativa después de impuestos? La utilidad operativa después de impuestos la necesitamos para hallar la utilidad operativa antes, la utilidad antes de intereses
e impuestos. Hay una fórmula que nosotros la socializamos en clase que nos dice que para hallar, nos dice que utilidad operativa después de impuestos es igual a utilidad operativa, utilidad antes de intereses impuestos. Utilidad operativa después de impuestos es igual a utilidad antes de intereses e impuestos por 1 menos la tasa impositiva. Recuerden que la tasa impositiva la tenemos acá, que es el 35%. Entonces, aquí tenemos que es 504. Verificamos este 504 y en efecto tenemos, ¿cierto? Despejando de la fórmula, disculpen acá, la voy a escribir, despejando la fórmula que nos dice utilidad operativa después de impuestos, ¿cierto? Es igual a utilidad antes de intereses e impuestos por 1 menos T. ¿Ok? Esa es la fórmula. Entonces, si nosotros despejamos, en este caso queremos obtener lo que vale utilidad antes de intereses e impuestos, quedaría de la siguiente forma. Quedaría utilidad operativa después de impuestos, ¿cierto? Sobre o dividido entre 1 menos T. ¿Ok? Entonces, veamos acá. Tenemos, ¿cierto? Despejamos utilidad operativa, en este caso es E13, aquí está, véanlo, que es 328, dividido entre 1 menos T, ¿cierto? T es la tasa impositiva, entonces sería 1 menos D5, que es 35%, y nos da un total de 504 la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, dicho de otro modo, ¿cierto? Implica que la utilidad después de impuestos que debería generar es de 328 con respecto a 504 de la utilidad antes de intereses e impuestos, de acuerdo con el cálculo que acabamos de hacer, ¿cierto? Reconstruyendo el estado de resultados de este ejercicio, tenemos lo siguiente, ¿cierto? Que la utilidad antes de intereses e impuestos es de 504, los intereses son del 22%, pero ojo, estos intereses del 22% es sobre los pasivos, o sea, el 45% de 1500, acá lo tenemos, ¿cierto? Son 675. Entonces, este 22% que vemos acá se lo vamos a aplicar a 675. ¿Ya? Acá podemos ver, tenemos 675 por 22% que nos da 149. Y eso nos da la utilidad antes de interés, que es una resta entre utilidad antes de intereses e impuestos y los intereses de la deuda. ¿Ok? Siguiendo acá, nos encontramos con los impuestos, ¿cierto? Que son el 35%, que es lo de la tasa impositiva. Se lo aplicamos el 35% sobre la utilidad antes de intereses y nos da 124. Y la utilidad neta de este ejercicio resulta de restarle a la utilidad antes de intereses los impuestos. Para este caso son 231.000 pesos. ¿Ok? Entonces, ¿a qué corresponden estos 231.000 pesos? Corresponden a la rentabilidad del patrimonio. Verifiquemos a ver si estos 231.000 pesos corresponden al 28%, ¿cierto? De 825. Recuerden que estos 825 resultan de el 55% de 1500. Entonces, esta rentabilidad, esta utilidad neta hace referencia a la rentabilidad del patrimonio, que debería ser el 28%, ¿cierto? De 825. Verifiquemos aquí rápidamente, a ver, entonces tenemos que 825 por 28%. Y ahí está. Corroboramos que la rentabilidad del patrimonio del ejercicio corresponde con la rentabilidad esperada, ¿cierto?
de la empresa. ¿Ok? La siguiente pregunta del ejercicio es: ¿cuál es la rentabilidad del activo? Nos dice la fórmula de rentabilidad del activo, ¿cierto? Que es utilidad operativa después de impuestos. Vamos a escribirla acá. Dice que utilidad operativa después de impuestos entre los activos. ¿Ok? Entre los activos. Bien. Entonces, a ver, ya tenemos utilidad operativa después de impuestos, que es 328, ¿cierto? Tenemos los activos, que son 1500. Procedamos a verificar, ¿cierto? En este caso, si en verdad lo que dice acá de 22%, que es la renta del activo, si es verdad. ¿Ok? Verifiquemos eso. Entonces, procedamos acá a hacer este proceso. Vamos a hacerlo acá abajito para que ustedes vean cómo se obtiene ese resultado. Entonces tenemos que utilidad operativa después de impuestos sobre ¿qué? Sobre los activos. Me da... Uy, hay algún error acá. Utilidad operativa. Acá tengo un... disculpen, vean. Acá hay un error. Acá estoy dividiendo en la celda de utilidad operativa después de impuestos más no, ¿cierto? Lo que vale la utilidad operativa después de impuestos. Entonces aquí verificamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer rapidito? Acá cambiamos la D por la E y voilà. Acá lo pasamos a porcentaje y vemos que corresponde, jóvenes. Y nos dice entonces que la rentabilidad del activo es de un 22%. ¿Que hace referencia a qué? Al costo de capital. Entonces, de esta forma culminamos, ¿cierto?, la explicación del ejercicio, donde nos dice que la empresa Cielo Rasos del Sino SAS cuenta con unos activos de valor de 1500, considera adecuado un nivel de endeudamiento del 45%, ¿cierto? 45%, y cuya deuda tiene un costo del 22%. Acá, anual antes de impuestos. Si los propietarios esperan obtener una rentabilidad sobre su patrimonio del 28%, después de impuestos y una tasa impositiva del 75%, 35%, disculpen, la pregunta inicial es: ¿cuál será el costo promedio ponderado de capital? Acá lo tenemos, ¿cierto? Recordemos que el costo capital se obtiene de la sumatoria de las ponderaciones tanto del pasivo como el patrimonio. Y luego de eso nos resultan dos preguntas o dos interrogantes más, que son: ¿cuánto es la rentabilidad del patrimonio, ¿cierto? ¿Cómo se halla? ¿Cuánto es la rentabilidad del activo? Y cómo se halla. ¿Ok? Espero que haya sido de buen provecho esta información. Les deseo que tengan buenas noches y hasta una próxima.